Hola, mi nombre es Jessica Valderrama y les hablaré sobre el Código de Ética Profesional del Psicólogo, en el cual en el capítulo 1 nos menciona lo que son los deberes éticos en el área de investigación. El capítulo 1 inicia desde el artículo 54 hasta el 75. El artículo 54 nos expresa que el estudio de la psicología debe inspirarse en los más elevados principios éticos y científicos. Cuando la investigación será realizada para enfermos mentales, se debe tomar en cuenta que se necesita la autorización de su representante legal. Además, toda persona que va a ser objeto de investigación debe tener en cuenta las consecuencias que le trae y tiene toda la libertad de aceptar o rechazar. En un caso de aceptar, esa persona está en todo su derecho de desistir en el momento que lo desee. El investigador debe mantener en anonimato todas las respuestas de los sujetos que han sido sometidos a investigación. Es antiético informar a los sujetos de los resultados obtenidos. Al momento de publicar un libro o un artículo, el investigador debe tomar muy en consideración toda persona que fue apoyo o aportó ideas para ese artículo. Buenas tardes, soy Nelly Reyes y hoy vamos a hablar del Código de Ética del Psicólogo. Para iniciar vamos a hablar en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Iniciamos en el capítulo 2, en el artículo 81, donde dice que el psicólogo debe estimular a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento, presentándole apoyo de libre investigación de las ideas. ¿Cómo se puede aplicar este artículo? Bueno, en un salón de clase el profesor, el psicólogo, les va a brindar a cualquier estudiante que tenga dudas sobre algún tema en específico con herramientas que permitan desarrollar y aclarar esas dudas. En el capítulo 3 vamos a hablar en el artículo 92 que dice: las pruebas psicológicas son un instrumento auxiliar de trabajo para los aspectos específicos y por sí solas no contribuyen a un elemento suficiente de diagnóstico. ¿Cómo se podrá aplicar este artículo? Cualquiera puede brindarte un test psicológico, pero esto no quiere decir que simplemente con hacer el test psicológico va a hacer un diagnóstico certero. Vamos a hablar en el capítulo 4 del artículo 97 que dice que es deber del psicólogo demostrar puntualidad en el surgimiento de los dictámenes exigidos en concurrir a los tribunales u otras oficinas públicas si fuese el caso. ¿Cómo se puede aplicar este artículo? El psicólogo tiene que estar a disposición ante tribunales para participar o para dar un diagnóstico en un caso específico. Gracias. Hola, soy Erika Ortiz de la carrera de Psicología en la Cátedra de Historia de la Psicología. Hoy les vengo a hablar sobre el Código de Ética del Psicólogo. Continuando con las exposiciones de mi compañero, voy a hablarles del capítulo 5 de los deberes del psicólogo para con el consultante. Nos dice que el capítulo 5, en el artículo 101, el psicólogo debe siempre recurrir a procedimientos técnicos y científicos adecuados para prestar la debida atención profesional a quien solicite su servicio. Es decir, que está en la obligación de buscar esas estrategias y esas técnicas para poder ayudar al paciente en el momento que se requiera. En el artículo 102 nos dice que si el psicólogo le asiste motivo justificado para no continuar prestando a un consultante sus servicios profesionales, podrá hacerlo condición de que ello no cause perjuicio a este. ¿Qué quiere decir? Que si el psicólogo se ve en la situación de que no puede seguir dando esa consulta o ayudando a este paciente, está en la obligación de informarle al paciente o en su defecto a algún familiar que no podrá continuar con el tratamiento, con las consultas que tenga con su paciente. El artículo 103 también se refiere a algo parecido. El psicólogo no está en la obligación de rehabilitar, muy importante esto.
sino que está en el deber de instrumentar estrategias de intervención que permitan aliviar el conflicto o problema. Los psicólogos lo que damos son estrategias, herramientas, ayudamos a que descubran esa respuesta en sí para poder solucionar y dar alivio a ese problema o a ese conflicto. Pero la rehabilitación será parte del paciente. En el artículo 104, en su actuación profesional, el psicólogo debe conducirse para el consultante y sus familiares, instituciones o empresas con la mayor dignidad, humildad y respeto que se requiera para aquella persona con la cual está trabajando o que necesita de su servicio, de sus conocimientos para poder salir de adelante, superar esa dificultad o ese problema que esté afrontando esa persona. En el artículo 105 dice que el psicólogo debe evitar prestar sus servicios profesionales cuando lo considere innecesario. A veces hay momentos o casos en la vida que nos encontramos donde se ve que no es necesario la intervención de un psicólogo, sino que tal vez es a otras instancias que debe recurrir o no amerita esa atención, sino que más bien es un crecimiento propio de la persona. En el artículo 106, el aporte de otras disciplinas, este artículo 106 nos indica que el psicólogo tiene como obligación, ¿verdad?, buscar el aporte de otras disciplinas para la mejor conducción del problema planteado por el consultante. El psicólogo debe trabajar multi e interdisciplinariamente. ¿A qué se refiere este artículo? Por ejemplo, si nos llega un caso de alguna persona que requiere de la atención de un psiquiatra, hay cosas que el psicólogo no va a llegar hasta ese punto porque no está dentro de su área y corresponde al psiquiatra en ese momento intervenir. O si en tal caso se necesita de algún doctor. Por eso es importante, algún doctor en alguna área de la ciencia, de la medicina, por eso es importante trabajar de manera interdisciplinariamente. Esto también lo podemos enfocar a nivel educativo. Hay casos, hay procesos con los niños que necesitamos la ayuda necesaria del psicopedagogo, porque nosotros los psicólogos tocamos hasta un punto, pero llega la parte psicopedagógica que para eso tenemos los profesionales en esta área. En el artículo 107 nos indica que no debe diagnosticar, el psicólogo no debe diagnosticar, prescribir, tratar o aconsejar a un consultante en relación con trastornos que estén fuera del ámbito reconocido de la práctica psicológica. Algo parecido a lo que nos decía aquí arriba. Que debemos buscar la ayuda de las otras áreas y respetar hasta qué punto podemos llegar. El artículo 118 dice que al psicólogo no se le está permitido el abandono injustificado de ningún caso, evaluación o asunto profesional sometido a su cuidado. Esto es muy importante. Como psicólogo tenemos que ser responsables. Y si asumo la ayuda de un paciente, la terapia con un paciente, debo comprometerme de llevar ese seguimiento, al menos que suceda algo que se escape de nuestra mano, y por eso dice el artículo anterior que debo notificarle, informarle al paciente o a sus familiares el por qué estoy dejando. Pero es responsabilidad del profesional llevar a cabo el cuidado de esa persona, el estado emocional, ayudarlo a descubrir esas herramientas que necesita. En el artículo 109 nos indica que cuando un psicólogo tenga relaciones de amistad con el consultante de otro psicólogo, se abstendrá de hacer comentarios perjudiciales al diagnóstico efectuado o al tratamiento impuesto. Muy importante este punto. Nos pasa cuando tenemos amigos, colegas, y algún familiar o alguna persona cercana hace consulta con este psicólogo, es importante tener presente la ética en este momento. Tenemos que respetar las opiniones del otro psicólogo y el proceso y el tratamiento como él lo esté dando. No podemos hacer comentarios perjudiciales que vaya a dejar en mal la ética del otro profesional. Y es importante saber también que cada uno trabaja según la corriente por la cual se decida hacerlo y de maneras diferentes. El artículo 110 nos indica que solo estará permitida la referencia de consultante entre dos o más psicólogos cuando lo recomiende el provecho exclusivo del consultante. Si se nos presenta un caso, por ejemplo, que no tenemos todavía la respuesta o hay algo que todavía no terminamos de descubrir y se ve la necesidad, se puede requerir, se puede
buscar a otro psicólogo, a otro compañero, otro profesional, para poder buscar la solución y poder ver qué recomendaciones darle al consultante. El artículo 111 nos indica que el psicólogo debe servir a su consultante con eficacia, con esmero y diligencia, y sin temor a provocar animadversiones o represalias por parte de autoridades o particulares. Muy importante tener en cuenta que hay que hacerlo desde el límite de la libertad de acción y de la conciencia. En el artículo 112 encontramos donde queda prohibido la exhibición pública de enfermos mentales o personas con deficiencias conductuales, ya sean niños, adolescentes o adultos que reciban asistencia psicológica transitoria o permanente en instituciones públicas o privadas a través de filmaciones fotográficas que no obedezcan a motivos o a contexto científico. Es decir, que no podemos subir, por ejemplo, a las redes sociales, si llegamos a tener un paciente con enfermedades mentales, publicarlos en las redes sociales o en cualquier parte para utilizarlo de esa manera. Ahora bien, si son utilizadas para un contexto científico donde se está estudiando el caso, se maneja a nivel interno dentro de los psicólogos que lo están estudiando, pero no se puede hacer pública de ninguna manera. Esto es por respeto a la dignidad de la persona. El artículo 113 nos habla de la obligación de los psicólogos de denunciar ante la Federación de Psicólogos de Venezuela. ¿Qué vamos a denunciar? Denunciar cualquier tipo o sospecha que tengamos sobre el trato inadecuado. ¿En qué lugares? En los centros de reclusión, en los centros protésticos, así como en las instituciones educativas. Si se está haciendo una mala práctica, nosotros estamos en el deber de denunciarlo ante la Federación de Psicólogos de Venezuela. Se entiende por trato inadecuado el maltrato físico, las condiciones de insalubridad, la falta de asistencia psicológica, la desnudez, el hambre u otras circunstancias análogas. Vemos en el artículo 115, del artículo 114 al 121 nos habla de una junta, cómo debe ser la junta, cómo se debe llevar a cabo y algunas normativas que están específicas en el código de ética del profesional psicólogo. Dice, en el artículo 114 dice, el consultante o sus familiares están en el derecho de solicitar una junta de psicólogo cuando no estén satisfechos del resultado de los tratamientos empleados por el psicólogo. Por ejemplo, estamos tratando un caso y los familiares y el paciente en sí no están satisfechos con lo que se ha ido desarrollando, con lo que se ha logrado. Ellos deciden hacer una junta donde vamos a llamar a más psicólogos para estudiar el caso y que ellos también den sus aportes. Ellos están en el derecho de hacerlo. Pero en el artículo 115 encontramos que no solamente ellos tienen el derecho o el deber de poder hacerlo, sino que también el psicólogo puede llamar a la junta de psicólogos para promover el propósito de ese caso que quiere trabajar en equipo, que quiere ser consultado. El artículo 116 nos dice que los psicólogos están en la obligación de concurrir a las juntas con puntualidad. Es decir, que como psicólogo, si estoy trabajando dentro de esta área, estoy en el deber de apoyar al compañero en dicha junta y también para estudiar el caso y dar mi aporte. El artículo 117 dice que en la junta se evitarán las disertaciones especulativas y se concretará la discusión a resolver objetivamente en el problema planteado. No podemos caer en la subjetividad y por eso hay que ser muy objetivo al momento de estudiar un caso. El artículo 118. Las deliberaciones de la Junta no se desarrollarán ante el consultante, no otros. Es decir, lo puedo hacer ante familiares del paciente, pero ante el consultante no lo puedo hacer, no es recomendable, no es ético. No se permitirá diagnósticos ni intervenciones que no sean resultado de las conclusiones de la Junta. Todas estas normativas están enmarcadas en la Junta. Es decir, lo que recojamos en esa Junta, de las opiniones que se dieron, de allí es que vamos a sacar la solución o los tratamientos a llevar a cabo con dicho paciente. Fuera de él no podemos hacer nada. Las deliberaciones que tengan lugar en el seno de la Junta son de carácter secreto y confidencial. Es muy importante tener en cuenta que el
psicólogo está en el deber y la obligación, por ética profesional, guardar secreto de lo que todo tu paciente te pueda decir o puedas descubrir tú a lo largo de todo el tratamiento y del proceso que lleves. También en esta junta es secreto y confidencial, que se debe guardar dentro de los psicólogos y manejarlo de manera médica, como psicólogos como profesionales. En el artículo 120 nos indica que cuando no se haya logrado armonizar todas las opiniones en el seno de la Junta, deberán promoverse nuevas consultas, agregando otros elementos de juicio y solicitando la opinión de otros colegas. Esto en el caso de que dentro de la Junta no se llegó a un acuerdo con todas las opiniones de los profesionales que estaban allí presentes. Entonces se llama a una nueva Junta donde se van a agregar unos nuevos elementos de juicio, de tal manera que podamos estudiar y dar respuesta a esa situación. En el artículo 121 nos indica que cualquiera de los integrantes de la Junta tendrá derecho a exigir que se levante un acta que recoja las opiniones particulares en cada reunión. Muy importante tener en cuenta este artículo porque es como una manera de cuidarse las espaldas o tener respaldo de todo lo que se hizo en la Junta, y es necesario tener eso por escrito, de tal manera que todos seamos conscientes de lo que allí se conversó, a los términos que llegamos, y que quede bajo acta. El artículo 122, ya estamos terminando con el capítulo 5, dice que el psicólogo debe tener presente que los intereses de la colectividad deben prevalecer sobre los intereses del consultante, y que si bien debe ser leal a este, jamás lo hará en desmedro del conglomerado social y del bien común. Muy importante tener eso, no porque el consultante me pide esto, yo puedo acceder o a la conducta que él esté llevando. Es importante tener en cuenta el conglomerado social y el bien común de todo el ser humano. El artículo 123 dice: el psicólogo verterá sobre el caso que le haya sido confiado todos los conocimientos y medios lícitos de su profesión tendiente al logro del bienestar del consultante. Nunca habrá de prometer la solución del problema. No podemos engañar a nuestros pacientes y decirles que tenemos la solución y que aquí todo se va a arreglar. Es muy claro y muy preciso este artículo. Vamos a dar todo por el todo, vamos a buscar todo a nivel científico, a nivel de conocimiento, de técnica, de herramientas para ayudar al paciente. Pero es muy importante no hacerle falsas esperanzas, sobre todo cuando el paciente no está comprometido o no está haciendo lo que se le está pidiendo, porque recordemos que la solución no la vamos a dar nosotros, la solución parte del mismo paciente, solo que nosotros somos un instrumento. El artículo 124, las relaciones profesionales del psicólogo con el consultante deben ser siempre personales y directas, como lo exigen los requerimientos de su ciencia en atención a los fines de la objetividad. La información indirecta sobre un individuo y su ambiente jamás es por sí misma valedera, y a lo sumo podrá reconocérsele como un valor informativo. Todo va a ser de manera directa con el paciente. Tenemos que basarlo en la objetividad, no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me hayan comentado. Es directamente y personalmente con el consultante, con el paciente. En el capítulo 5 encontramos un parágrafo único que nos indica: el psicólogo que haga experiencia psicológica y establezca diagnóstico para efectos legales post-mortem sin haber mantenido relación directa con el sujeto, se hará acreedor a la máxima sanción. Es decir, que el psicólogo no puede en ningún momento, si no ha tenido esa terapia, esa técnica, ha conocido al paciente, no puede dar un diagnóstico para efectos legales post-mortem, porque si lo hace está cometiendo una falta grave. En el artículo 125, el psicólogo cuidará sobremanera de no intervenir en casos o situaciones en que su propia problemática personal o posición económica se vea involucrada o se vea afectada. Es importante esto. Nosotros tenemos que estar bien mentalmente para poder ayudar a otro. Y si llega el momento en que no nos encontramos bien, estables, para llevar dicho caso, es mejor no llevarlo y hacerlo a tiempo. Artículo 126. Es deber del psicólogo suministrar al consultante las intervenciones que juzgue más seguras y las menos onerosas. Es decir, ser más seguro con el paciente y no hacerlo gastar tiempo y gastar dinero. Muy importante eso. Es falta de ética de nuestra parte querer lucrar
con nuestra profesión. Es importante tener en cuenta que hay que recibir los honorarios que como profesionales merecemos, pero también tener en cuenta al paciente. Artículo 127. Toda intervención terapéutica será realizada en un contexto asistencial. Yo asisto a la otra persona. El artículo 128. Está vedado al profesional de la psicología manipular su relación con el consultante para el logro de fines económicos, políticos y sociales. Esto quiere decir que está prohibido que un psicólogo pueda manipular a su paciente para lograr sus fines económicos o políticos. El artículo 129 nos indica que el psicólogo debe respetar al consultante en cuanto atañe a sus ideas políticas, religiosas y vida privada e igualmente su condición económica. El psicólogo debe respetar en la forma de pensar del paciente, aunque se pueda orientar en algunos pensamientos o errores de concepto que pueda tener, pero siempre y cuando respetando su forma de pensar a nivel político, a nivel religioso. En el artículo 130 encontramos la oferta de servicio al consultante o institución debe hacerse de forma sencilla y honesta, estimando en forma objetiva el tiempo, el costo y las soluciones probables al problema que se lleva a su consideración y estudio, lo que anteriormente decía. Es necesario recibir la remuneración que merece cada psicólogo, pero no podemos lucrar con esto y hacer grandes gastos a los pacientes solo por una consulta. El artículo 131, el psicólogo como miembro de una institución o empresa del Estado deberá velar por los más altos principios éticos de la profesión, siempre respetar y tener en cuenta los principios éticos del profesional en la psicología. Ahora también les voy a hablar del capítulo número 6. El capítulo número 6 nos habla de los deberes éticos y en el ejercicio institucional de la psicología. Vamos a hablar ahora a nivel de institución. El capítulo 6 contempla el ejercicio de la psicología a nivel institucional. En el artículo 132 encontramos que el psicólogo que trabaja en instituciones públicas o privadas deberá regirse por las leyes sociales y laborales correspondientes. Se le debe cancelar, se le debe pagar según la ley del trabajo o la ley de esa empresa. En el artículo 133, el psicólogo que trabaja en instituciones públicas o privadas estará en el deber de exigir condiciones a la dignidad de la profesión. En el caso de no obtener estas, deberá denunciar el caso ante el respectivo colegio, como les decía anteriormente, en la Confederación de Psicólogos de Venezuela, en la cual debe llevar sus quejas hasta esa institución. Es el deber del psicólogo, representante gremial, luchar por el mejoramiento de las condiciones profesionales de los psicólogos. En este sentido, tratará de alcanzar las reivindicaciones obtenidas por otros gremios u otras que considere necesarias. Es aquel sindicalista que vela por los beneficios del gremio. En el artículo 137 nos indica que todo psicólogo representante gremial defenderá su derecho al fuero sindical. Todo psicólogo, en el artículo 138, todo psicólogo que ejerza funciones directivas deberá velar por el mejoramiento de las condiciones de los psicólogos a su cargo. Encontramos el artículo 139, 140 y 141 que se refiere a la ética y que nos habla de la ética profesional cuando un profesional debe concursar para dicho cargo. Estos artículos encierran de que debemos respetar el proceso debido que se debe hacer y si en caso de que me lo estén dando y no sea mi turno o no me corresponda, yo estoy en el deber de notificar que no soy yo sino la persona correspondiente a ese cargo. Esto está registrado todo en el Código de Ética del Profesional. Y así llegamos al final de este capítulo 6. Muchas gracias.